Buenos días, amados hermanos. Que el Señor les continúe bendiciendo en este hermoso día. Quisiera compartir con ustedes bajo el título Agente de Cambio. En el libro de Colosenses 3:10 dice ahí la palabra: y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y un pasaje paralelo a este en Efesios 4:22-23 dice la palabra, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre, que está corrompido por los deseos engañosos, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Debemos cambiar. Hay que ser renovados. Son frases que escuchamos con regularidad en mensajes. Leemos libros, pero la mayoría de las veces nosotros mismos no sabemos qué cambiar o cómo lo debemos cambiar. En definitiva, muchas veces es preciso convertirse en agente de cambio, pero no sabemos cómo. Lo primero que vamos a ver en este día en qué es un agente y qué cosas debemos cambiar. ¿Qué es un agente? Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, dice que obra o tiene virtud de obrar. Persona o cosa que produce un efecto. Persona que obra con poder de otra. Ahora, ¿cómo podemos ser agentes de cambio? Creo que como creyentes debemos tener nuestra mente, nuestra mentalidad y la visión de hacer que las cosas a nuestro alrededor cambien. Ahora, conociendo qué es un agente y cómo debemos cambiar, lo primero es que el cambio debe comenzar por nosotros mismos para lograr un impacto en nuestro hogar, un impacto en nuestra sociedad. El ingrediente principal para lograr esta meta es ser lleno del Espíritu Santo diariamente. No es solamente decir, estoy hablando en lengua, no es solamente decir, he sido bautizado por el Espíritu, sino ser llenos diariamente por el poder del Espíritu Santo. Cuando revisamos en las Escrituras encontramos a hombres como Pedro y como Pablo que fueron llenos por el Espíritu Santo y hubo un cambio radical en sus vidas. Pedro, todos conocemos que era un hombre que por su temperamento dijo un momento que nunca iba a negar al Señor Jesús. Pero sin embargo, lo vemos negando a Jesús en 3 ocasiones. Solamente hubo algo que marcó la diferencia. El día que fue lleno por el Espíritu Santo, el día que el Pentecostés, él pudo entonces convertirse en un agente de cambio. En Hechos 4:8 dice, refiere así la palabra: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Pero notemos algo importante: llenos del Espíritu Santo. No podemos hacer nada en nuestra vida si no estamos llenos del Espíritu Santo. El asunto no es que nuestras emociones tomen el control de nuestra vida, sino que al ser llenos del Espíritu Santo nosotros podamos impactar a nuestro alrededor. Pablo, un acérrimo perseguidor de la iglesia, lo encontramos sufriendo martirio por el Señor. Un hombre que pedía cartas para perseguir a la iglesia. Pero el día que fue lleno del Espíritu Santo, todo cambió para su vida. Todo cambió para todo aquel el cual él llevó el mensaje de salvación. En Hechos 9:17 dice la palabra del Señor de esta manera: fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Algo importante que notamos: para que recibas la vista, pero no solamente el propósito de Dios era ese, de que recobrara su vista, sino que fuera lleno del Espíritu Santo. Diferencia entre bautismo y llenura. El bautismo se recibe una sola vez, amado hermano. La llenura es repetidas ocasiones, cuando así sea preciso. El deseo, el anhelo de Dios es que seamos llenos del Espíritu Santo todos los días. Amado hermano, cuando tú y yo estamos siendo llenos, entonces tenemos la capacidad para enfrentar a las cosas de este mundo. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, entonces tenemos la capacidad para poder transformar. Nos convertimos en agentes de cambio, porque la gente está viendo en nosotros realmente quiénes somos en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios en Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Piensa en esto, detente por un momento.
cuál es la voluntad de Dios. Cuán agradable, cuán perfecta es su voluntad. Pero no caigamos en esto, en conformarnos a este siglo. No nos conformemos con que la palabra dice que en los últimos días se levantarían hermano contra hermano, el padre contra hijo, hijo contra padre. No nos conformemos con lo que dice la Escritura, que habrían rumores de guerra. No nos conformemos con lo que dice la Escritura, que habrían pertinencia. No, amados hermanos, simplemente conformémonos, no nos conformemos. Convertámonos en agentes de cambio para que Dios obre en medio de nuestra vida. Y vamos a ver grandes cosas. Vamos a ver cómo nuestra sociedad va a ser transformada bajo el poder del Espíritu Santo. Que el Señor les bendiga ricamente en este día. Y escucha esto. Conviértete en un agente de cambio. Amén.